Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, te damos gloria y te damos reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, aquí estamos con un corazón abierto y dispuesto para que tú, mi Señor, sigas sembrando semillas de tu palabra en cada una de nosotras. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Bien. Mi tema se llama la reparación de la mujer. ¿Qué significa reparar? Notando que precisamente esta definición de reparar está siendo seleccionada, escogida, porque así nos lo arroja la definición de perfeccionar. Pero según el diccionario de la Real Academia, significa hacer los cambios necesarios a una cosa que está estropeada, rota o en mal estado, para que deje de estarlo. Pero también significa remediar un daño o desagraviar una ofensa. Y recuerdan que estamos tomando como base Efesios 4:11, hablando de los dones del ministerio, su función para enseñar, hablando de los pastores y maestros. Verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y la palabra perfección, retomando del griego catartizo, significa totalmente completar. Así es que, como lo vimos anteriormente en esa imagen del rompecabezas, cuando un rompecabezas está completo, podemos ver y reflejada bien la imagen. Así es que si nosotros necesitamos ser completadas, es por esa razón la que estoy tomando este tema de reparar. Y se refiere a reparar una vida, un daño. Nos da la idea de buscar dónde está el desperfecto para poder reparar y dejar la pieza perfecta conforme al diseño original. Hace rato se oraba precisamente para hacer una reparación en la mujer. ¿Y dónde se encontró el daño? Pues en el corazón, en el alma, el resentimiento, la amargura. Así es que en nuestro tema anterior que hablamos de restauración, dijimos que una mujer no puede ser restaurada en su mente o su alma si no ha nacido en su espíritu de nuevo. Porque se puede influir con la palabra, porque no podemos regenerar un alma que su mal está en su carne o en su mente carnal. Y mencionamos que una mente necesita ser restaurada, regenerada, santificada, y es un proceso. Y la renovación la recibimos por medio de la palabra de Dios. Así es que la mesa está servida, nada más toma de la palabra de Dios. Toma de los principios que tú sabes que estás necesitando
para que venga esa reparación, para quitar el agravio, para quitar el daño. Así es que cuando Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dijimos que la palabra renovar del griego ananeo significa reformar. Para que una persona sea reformada, dijimos que primeramente debe ser nacida de Dios con una naturaleza nueva, porque su espíritu ha nacido de Dios, pero su alma, como dijimos, y su mente necesita ser reformada. Y su alma está en un proceso de santificación y renovación de los pensamientos. La reforma empieza a estar vigente en el alma en el momento que una persona decide renovar sus pensamientos. Di conmigo, decide. ¿Y por qué estoy retomando esta parte? Bueno, porque dijimos, analizando el griego nous, que mentes significa pensamientos, voluntad y sentimientos. Mencionamos primeramente pensamientos, ¿verdad? Y hablamos de la renovación de los pensamientos, pues estos influyen en nuestra conducta. Ahora analizamos la segunda definición de mente, que es voluntad. Y mencionando la renovación, pero indudablemente nos encontramos con la voluntad. Así es que quiero decirles que hablando de la voluntad, Dios nos hizo agentes morales y nos dio una voluntad y con ella decidimos para bien o para mal. El Señor nos hizo personas libres para que podamos decidir. Decidir bien es importante para ser reparadas. Vamos a observar unos ejemplos en Génesis 2:16. Y dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre, y di conmigo, mandó, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Voy a tomar esta primera parte. Siempre que Dios nos da un mandato, prueba nuestra obediencia y nuestra libre voluntad. Así es que cuando Dios nos da un mandato, nos dice lo que nos conviene. Y Dios dio al hombre la libertad de decidir. Por eso le dice, de todos estos árboles del huerto puedes comer. Si te fijas, había una variedad de árboles frutales para escoger. Di conmigo, escoger. Y también el Señor les dio mandato de lo que no podían hacer. Si te fijas, le dio una libertad para decidir. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que decidamos bien en cuanto al mandato de Dios. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si tú observas a un niño pequeño, 2 años, y le dices 2, 3 años, no te acerques a la estufa, porque te puedes quemar. No toques ahí. ¿Y qué hace el niño?
pega la mano ahí, ¿no es cierto? En nuestra naturaleza caída, en nuestro viejo hombre está el mal. Y Dios nos da un mandamiento y prueba nuestra obediencia para saber cómo nosotros vamos a ejercer nuestra voluntad. Y te dice lo que está bien y lo que está mal. Y la tendencia de la carne es hacer lo que está mal. Pero Dios quiere que hagamos lo que está mal. Entonces debemos ejercer bien nuestra voluntad. Porque le dijo claro, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Así es que el mandamiento es probado. Dígale a su compañera, Dios nos dio una voluntad para decidir. Génesis capítulo 3, verso 6. Vamos a ver qué sucedió con Eva allí en el Edén. Y viendo el diseño, como la mujer está hecha. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, porque ya ella había hablado con el enemigo y le dijo que ella iba a ser muy sabia si comía del fruto. Así es que Dios le dio un mandamiento, pero el diablo también te habla, ¿cierto? Y dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hizo Eva? Vio. Esta palabra vio, del hebreo ra'a, significa, lo vio, lo aprobó, consideró, lo examinó. Y luego, como ya comió y le dio también al marido, usó mal su voluntad. O sea, desobedeció el mandamiento, usó mal su voluntad. Pero vio es también a nivel de los sentimientos. Y si tú te fijas cuando hablamos de nous, la renovación del alma, que está formada por pensamientos, voluntad y sentimientos. Y decimos, aquí tengo la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero renovar mi alma. Quiero santificar mi alma. Pero luego se encuentra con la voluntad. Pero todavía aparte, la voluntad tiene una hermana. Esa hermana se llama resistencia. ¿Por qué? Porque en tu espíritu, en esa naturaleza nueva, tú quieres hacer la voluntad de Dios. Pero entra el mandato de Dios que me está probando. La voluntad del ser humano para decidir y decidir bien, porque puedo decidir bien o puedo decidir mal, depende de la determinación que tome, es cómo va a ser mi futuro. Cuando hemos decidido bien, las decisiones que nosotros hemos hecho en el pasado, hace 40 años, ahora está el resultado de lo que nosotros somos por una decisión que tomamos hace muchos años. Y hace muchos años decidimos creer en el Señor, creer en sus principios, donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te será dado por añadidura. Porque en aquel tiempo, cuando nos convertimos, mi esposo y yo, él tuvo la oportunidad de congregarse los 3 primeros meses, pero después tenía un trabajo que le impedía
congregarse. Y él tuvo que tomar una determinación, pero él me decía, es que sabes una cosa, yo me quiero casar contigo porque te amo, necesito trabajar, necesito juntar dinero, pero yo le dije, pero ama más a Dios que a mí. Porque la Biblia dice que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo te será añadido. Le dijo, ¿acaso tú no puedes creer que Dios nos puede proveer un buen trabajo con seguro, con prestaciones y salir temprano para que tú te puedas congregar? Y él dice, no, pues sí creo. Le digo, pues vamos a creer. Y Dios le dio un trabajo. Nosotros nos reuníamos a las 7. Pero Dios le dio un trabajo donde él se podía congregar, salía a las 5 de la tarde, le dieron seguro, le dieron prestaciones y le dieron todo y nos casamos. Las decisiones que nosotros tomamos en el pasado es el resultado de lo que ahora somos. Si nos hubiéramos dejado llevar por sentimientos, porque yo te amo mucho y tú me amas mucho, y no hubiéramos observado el llamado de Dios y el mandamiento de Dios, es increíble lo importante que es cuando nosotros determinamos algo en nuestra vida por el resultado que viene en el futuro. Y si decidimos bien, va a haber una gran bendición. Si decidimos mal, ya vemos lo que pasó con Adán y Eva. Que nosotros podemos decir, es que yo no tengo la culpa que Adán y Eva pecaron. Pero estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que ellos tomaron. Y toda esa enseñanza se dejó para nosotros, para que nosotros aprendiéramos. Y Dios nos ha hecho agentes libres, morales, con una voluntad para decidir, pero para decidir bien. Porque estamos aquí sentados y estamos escuchando los principios y los mandamientos de Dios, y si los obedecemos estamos trazando un futuro para nuestro destino, lo que Dios tiene preparado para nosotros, si nos dejamos tratar, si nos dejamos reparar. Así es que Eva se dejó llevar por los sentimientos. Es que yo veo que está muy bonito el fruto. No creo que sea venenoso. Yo creo mejor lo que dice la serpiente. No te vas a morir, mira, tú eres una diosa, eres una sabia. ¿Y cuántas mujeres han caído porque fueron seducidas por sentimientos, por una palabra bonita? Destruyeron su destino por una mala decisión, pero se dejaron llevar por los sentimientos. ¿Por qué es que estamos analizando cómo usamos la voluntad de nuestra vida, refiriéndonos a la renovación del alma? ¿Sirve de algo saber lo que Dios dice? Dile a tu compañera, ¿sirve de algo? Si verdaderamente tomamos otra determinación a pesar de haber oído, ¿sirve de algo? O el mandato que nos da a través de su palabra, si terminamos por decidir lo que nosotros queremos, ¿sirve de algo? Si nosotros determinamos hacer lo que nosotros queremos porque yo siento. El usar mala voluntad es un factor para que una vida no pueda ser reparada. Pero si decidimos correctamente obedecer su palabra, a pesar que experimentas la oposición de la voluntad, ayudada por la hermana resistencia,
entonces vas a influir correctamente en el área de los sentimientos. La reparación de la mujer en el área de los sentimientos, si te fijas, ¿cómo funcionan los sentimientos en una mujer? ¿Los sentimientos o emociones son malos, les pregunto? No. ¿Por qué? Porque Jesús se entristeció y Jesús lloró, pero no pecó. ¿Es malo entristecerse en algún momento? No, pero el Señor dice, el que está triste, haga oración. El que está alegre, cante alabanzas. El que está enfermo, que oren por él. No se la pase llorando su desventura. Así es que los sentimientos en sí mismos no son malos. Fueron dados al ser humano para expresar emociones, lo que no puede hacer un robot, aunque ya sacaron los robots, ¿verdad? Para que limpien nuestra casa. Emociones de tristeza, emociones de gozo, emociones de euforia. Pero cuando los sentimientos son expresados a un extremo, diga conmigo, a un extremo, e invaden nuestra razón, inhabilitan la palabra. Cuando los sentimientos invaden nuestra razón, inhabilitan la palabra. No importa que tengas doctorado, no importa que hayas estudiado teología, no importa que hayas estudiado todos los cursos, pero toda esa palabra es inhabilitada cuando dejamos que los sentimientos invadan la razón. Mi pregunta es, ¿la renovación del alma nada más es para los varones, mujeres? ¿O por qué algunos varones catalogan a la mujer como, esta mujer, ay no, es un manojo de sentimientos? No, la mujer tiene que estar protegida con el hombre porque si no es engañada. Yo pienso que si no conocemos la palabra de Dios y lo obedecemos, vamos a ser engañadas. ¿Amén? Porque Dios le dio a la mujer la capacidad de razonar. Por eso dice, no te conformes al pensamiento de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Así es que muchas mujeres se rigen más por sentimientos que por la razón, más por sentimientos que por la palabra de Dios. En el caso de Eva, que fue engañada por la vista de sus ojos, al ver que el fruto era bueno para comer y para alcanzar sabiduría humana y diabólica, su primer reacción fue ver el fruto. 2 Corintios 5:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque por fe andamos, no por vista. Pero en una versión parafraseada, fíjese lo que dice Biblia para Todos, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Vivimos por lo que dice la palabra de Dios y no por sentimientos, no por lo que nosotros vemos. Así es que debemos regirnos por la palabra de Dios. Y no debemos dejarnos llevar por sentimiento. ¿Los sentimientos son malos? No, los sentimientos son malos. Dejar que me invadan los sentimientos son malos, eso sí. Por ejemplo, Juan 20:11. Vamos a ver un ejemplo de María Magdalena. Y dice así, Juan 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Pinten un cuadro de esto. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba llorando. Ahora, ¿era malo llorar? Porque su maestro
lo habían crucificado. Ella estaba manifestando sus emociones y no estaba mal que ella manifestara sus emociones. Verso 12. Y vio a 2 ángeles, diga conmigo, vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Imagínense la escena. Una escena angelical, una escena gloriosa. Y María habló con los ángeles, pero ni siquiera reparó que eran ángeles. Era tanto su dolor y sus lágrimas que no se percató de lo sobrenatural de Dios. Ni siquiera se emocionó tantito porque estaba hablando con ángeles, porque estaba tan invadida en sus emociones que ni se daba cuenta que estaba hablando con ángeles. Y le dijeron, verso 13, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Verso 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. No sabía que era Jesús. El sentimiento y el dolor la invadieron y las lágrimas, como Alicia, la del País de las Maravillas, que llenó el cuarto de lágrimas. Perdió de vista al Señor. ¿Qué sucede cuando queremos tratar un problema con el esposo? Y el esposo no quiere hablar con nosotras, porque dice, es que no se te entiende nada. Y es que... Y ya estamos todas llenitas de mocos. Y él no entiende nada porque estamos llenas de lágrimas, estamos llenas de todo. Y es que decimos, es que a él no le gusta que yo llore. Y nosotros decimos, es que no me acepta como mujer. Y no es que no nos acepte porque lloramos, simplemente porque nos invadió el sentimiento y no estamos trayendo solución a ningún problema. Es difícil que una mujer tenga a la vez la capacidad de llorar y de hablar. El sentimiento nos puede invadir, el dolor nos puede invadir. Pero ¿cómo nos comunicamos si nos dejamos llevar por el sentimiento y no por la razón? Nos podemos dejar llevar por el sentimiento, quizás por un familiar que amamos mucho, que está enfermo, que está en desgracia. Pero perdemos la fe por el dolor que tenemos por esa persona. Queremos tanto que no sufra, queremos que se sane tanto, que no tenemos la habilidad y la capacidad para pelear por él en oración. Porque el sentimiento nos ha ganado la razón. Si perdemos de vista al Señor y su palabra, no podremos renovar nuestra alma. Aquella mujer Ana que no podía tener hijos. Y ella lloraba amargamente ahí en el templo. Y el sacerdote pensó que estaba tomada. Pero es que ella tenía amargura de espíritu porque no podía tener hijos. Pero sabemos que ella no se quedó allí. Sabemos que a pesar del dolor, a pesar del llanto, a pesar del sufrimiento,
Ella se levanta y le dice al sacerdote: no, espérame, no estoy tomada. Tengo quebrantamiento de espíritu. Y le dijo el sacerdote: ve y el Señor haga conforme a tu deseo. Y vemos cómo más adelante Dios la visita y le da un hijo. Fíjate lo que dice Juan 20:15, volviendo al ejemplo de María. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, porque pues ya con toda esa madeja de moquitos, de llanto y de babita y toda la cosa, no conocía al Señor. Y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Así es que María Magdalena no reconoció al Señor porque le invadió el sentimiento. Y Dios quiere que usemos nuestra voluntad para poder decidir, para poder tener dominio propio, control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. El ejemplo de la reina Esther lo vemos. La reina Esther era una mujer de oración. Una mujer que luego se le demandó su nación. Iban a destruir el pueblo judío, la nación judía. Un enemigo que odiaba al pueblo de Israel y quería destruirlo. Pero Esther le dijo a sus doncellas: oren conmigo. Y dobló sus rodillas y empezó a orar y ayunar por 3 días. Y ella se levanta con una determinación, di conmigo, una determinación. Ella tuvo que usar su voluntad, pero guiada por Dios. Ella dijo: si perezco, que perezca, porque no era conforme a la ley que ella se presentara delante del rey. No era tiempo. Y aquel que se presentaba delante del rey, le cortaban la cabeza en el patio antes de entrar. Ella sabía que no había tiempo y se levantó con la confianza en Dios para tomar determinaciones por su nación. A veces necesitamos tomar determinaciones, pero que vaya Dios con nosotros. Aparentemente parece que estamos violando una ley. Ella dijo: si perezco, que perezca, pero voy escondida en Dios, voy bajo su presencia, esperando en su intervención divina. Ella se pone su vestido real y llega ante el rey. Y el rey la mira y le extiende el cetro. Y cuando el rey extendía el cetro, ella tenía que tocar la punta del cetro, y eso significaba: hasta la mitad del reino se te dará. Pero hay mujeres que se la pasan llorando y tienen situaciones y problemáticas en su hogar o en su relación con su esposo y dicen: y es que él no cambia. Pues no cambia. Porque te la pasas llore, pero no puedes hablar con entendimiento, no puedes hablar con sabiduría para conquistar su corazón. Ella tenía que presentarse delante del rey. Y quiero decirte que cuando Dios restaura o repara a una mujer, es espíritu, alma y cuerpo, porque no podemos separar espíritu, alma y cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Imagínense que la reina Esther se presenta ante el rey con un short de bolas. No, era inteligente. Ella entendía el protocolo, cómo una mujer, la reina, se debería de haber presentado delante del rey. Y muchas veces decimos: es que mi esposo no me entiende. Voy con él y digo: mi amor, cómprame zapatos porque ya sé de qué sabor son los chicles. Y él dice: no tengo. Mi amor, mira a los niños, mira la necesidad.
no tengo. ¿Por qué? Porque la manera como nos presentamos ante ellos no es una manera correcta, no es con el protocolo que enseña la palabra de Dios, con el respeto, para que encontremos gracia y favor. Esther encontró gracia. Dile a tu compañera, ¿tú qué encuentras? ¿Gracia o desgracia? Así es que si queremos ser mujeres de gracia, pues vamos a ejercer con entendimiento y con sabiduría los principios de Dios. Y hay que presentarnos para tratar los asuntos, y los asuntos más difíciles, una vez que nos hemos encontrado en la presencia de Dios y hemos escuchado del Señor cómo Él va a pelear la batalla, y tomamos determinaciones de pelear la batalla como Dios dijo y no como yo siento, con gracia, con sabiduría, con inteligencia. Esther encontró la respuesta del rey, porque llegó a usar su voluntad, llegó a tomar determinaciones conforme a Dios, y fue preservada toda una nación, la nación judía. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Muchas veces tenemos personas en el ministerio, y hay personas en el ministerio que salen del ministerio porque la esposa del pastor le dio una indicación y le dijo, mire, le pido de favor que haga esto, no lo haga de esa manera, le voy a instruir cómo lo haga. Se llenó como un manojo de sentimientos y se sale del ministerio porque se sintió regañada. Dígale a su compañera, un manojo de sentimientos. Eclesiastés dice, si el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. De pronto ya no sabemos si es un jarrito de tonalá o un corazón de chocolate. Como que lo hayan metido ahí en el horno y el corazón se deshizo. O el jarrito de tonalá que no pasó la prueba al ser hecho y ser puesto en el fuego. Entonces se quebró. Es la voluntad de Dios que nos partamos, que nos quebremos, o es la voluntad de Dios formarnos, o es la voluntad de Dios repararnos. Debemos esperar todo de Dios y no todo del hombre. Cuando una persona está bajo la autoridad del otro, tiene que analizar cómo la persona le está dirigiendo conforme a la palabra de Dios o a los principios de Dios. Ese es el momento de tomar la palabra y de no manejarse a través de sentimientos o emociones, sino a través de la razón de Dios, del principio de Dios. Hay ocasiones, aún en el matrimonio o en el ministerio, que no sabemos cómo tratar con los varones. ¿Cómo es el varón? El varón es objetivo, la mujer es subjetiva. El varón dice, esto es lo que yo quiero que usted haga. Y la mujer dice, me habló fuerte. Recibe un mandamiento y se va por el manojo de sentimientos. La mujer es objetiva. Le piden algo y para llegar al punto empieza a contar toda la historia.
No, espérame, déjame explicarte para que tú me puedas entender de qué se trata. Mira, cuando me subí al camión, y no sé qué pasó, pero se me atoró el tacón. Y luego me quise sentar y se me jaló el vestido y se me rompió. Y el varón se queda mirando. Pero ¿cuál es el punto? A veces los pastores andan muy deprisa. Y llega una mujer en el ministerio y le quiere decir algo y no es objetiva. Y le empieza a decir, oiga pastor, ¿puedo hablar con usted? Pero como el pastor ya la conoce, que son 15 o 20 minutos y no aterriza la idea. Y luego el pastor dice, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Y cuando el pastor le dice, ¿cuál es el punto? Y entonces la mujer dice, empieza a llorar. Dile a tu compañera, mira, si lloras, llora poquito. El pensamiento de Dios debe de gobernar la voluntad y los sentimientos. Y no los sentimientos gobernar la razón de Dios. Por eso es que es fácil que una mujer que no tiene sabiduría e inteligencia no pueda perseverar en un ministerio. Es esa la razón por la que una mujer puede ser llevada al San Juan de Dios. Porque no puede entender cómo aquella mujer que está cerca la apabulla tanto con palabras. Y le dice, es que yo debería ser la esposa del pastor y estoy orando para ver cuándo te mueres. Y la mujer sentimental, la mujer de Dios dice, no, mira, Dios me da larga vida. Perdiste la oportunidad. Me lo dio para mí. El varón es objetivo, la mujer es subjetiva. El varón va al grano en lo que quiere decir, la mujer da muchos rodeos para dar un informe. Y necesitamos aprender a ser más objetivas cuando hablamos con varones, mujeres, en nuestra casa, con el esposo, en el ministerio. Te dan una instrucción y estás pensando, ¿por qué me lo dijo? ¿Qué pasará? ¿Qué se traerá entre manos, los dedos? No trae nada. No seas figurosa. Nos dejamos llevar por sentimientos y no por la razón. Hay ocasiones que el varón da un mandato a la esposa y empezamos a pensar que él nos menosprecia o que no nos da libertad. Lo único que Dios quiere es que obedezcamos el mandamiento, porque el varón como cabeza dirige. Amén. Y las observaciones que nos hacen tienen que ver con el gobierno. Gobierno en casa, gobierno en la iglesia. ¿Por qué te derrumbas? Porque se te da un mandato. Hablo también a las esposas de los pastores. Hay ocasiones en que mi esposo me hace sugerencias de todo. Sugerencias del vestido, sugerencias de... Y yo no le digo,
Ay, ¿qué te traes entre hermanos? No, sino, está bien, amor. O sea, recibo lo que me estás diciendo. ¿Sí? O sea, lo entienda o no lo entienda, lo sienta o no lo sienta. Es un mandamiento. Amén. Así es que las observaciones que nos hacen tienen que ver con gobierno, con un mandamiento. Cuando Dios le dio a Eva, le dio un mandamiento. Y no nos debemos nosotros de ofender. No manejarnos a través de los sentimientos, sino la razón. Y fíjese cómo Dios es. Cuando he estado escuchando a Lisette, cuando he estado escuchando a Esperanza, cómo Dios está en lo secreto y en el consejo de tal manera que hay algunos detalles que a las tres nos habló lo mismo. Y hasta los mismos ejemplos. Y para estarnos complementando. Eso quiere decir que cuando Dios nos habla una vez, pongamos atención. Cuando Dios nos habla dos veces, pongamos mucha atención. Y cuando nos habla tres, nos está gritando. Hay mujeres que se dejaron llevar por el sentimiento y no por la razón. Ella tocó un versículo, Esperanza tocó un versículo que yo también lo tengo, pero estoy ampliando en cuanto a otros sectores. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Quiero decirte que yugo desigual significa pensamiento diferente. Eso es lo que significa yugo desigual, hablando espiritualmente. No importa que esté dentro de la congregación, es un yugo desigual cuando aquel chico trata de conquistar a esta chica, pero está en contra de los padres de la chica. Ese es un yugo desigual. Hablando naturalmente, un yugo en lo natural es el que les ponen a los bueyes para que jalen la carreta. Pero estos bueyes deberían de ser los dos del mismo peso. Porque cuando no son del mismo peso, al caminar hacen un movimiento, van aquí con el yugo y hacen un movimiento que al caminar ese yugo les corta, porque como los bueyes no son del mismo peso, a la hora de ir caminando hacen un juego, un movimiento, y así es espiritualmente cuando hablamos de un yugo desigual, pensamiento diferente. Ella dice una cosa y él dice otra, y van haciendo esto. Cuando están de novios es pura apariencia. Cuando se casan, entonces se encuentran enfrente y dicen: ¿cuándo vamos a bautizar a los niños? ¿En dónde los vamos a bautizar? Y él dice: a mí me bautizaron de chiquito. Y ella dice: no, a Jesús lo bautizaron de 30. Yugo desigual, pensamiento diferente. Al caminar hacen un movimiento desigual de tal manera que se cortan, se rozan y se cortan. Pero yo no solamente quiero irme a las jóvenes casaderas, quiero irme al sector de las mujeres que por alguna razón están solas, a mujeres viudas, mujeres divorciadas, o sea que están plenamente divorciadas, ¿sí? Que tienen un papel y dicen: estoy divorciada. Pero en ellas hay un deseo de que yo me quiero casar. Ahora, ¿es malo que se quieran casar? No.
Pero si me dejo llevar por los sentimientos y no por la razón bíblica, puedo tomar una decisión que va a cambiar el curso de nuestra vida. ¿Me están escuchando, mujeres? Si decido mal sin tomar en cuenta los principios de Dios, no me va a ir bien en la vida. ¿Por qué las decisiones que tomen, ejerciendo la voluntad, sin tomar en cuenta los principios de Dios, va a destruir mi vida? Hay mujeres que se casan por diferentes razones. Unas para que las mantengan, otras para no sentirse solas. Pero cualquiera que fuere la razón, todo tiene que estar motivado por los principios de Dios. ¿Cómo una mujer puede sentirse realizada casándose con un yugo desigual? Que viene siendo un pensamiento diferente, alguien que no es de su misma fe. ¿Fue mayor que el mandamiento de Dios? ¿Su sentimiento fue mayor que el mandamiento de Dios? Porque dice la mujer, es que está bien guapo. Es que lo vi y supe aquí, en el corazón. Bombeaba. Y cuando bombeaba decía, Raúl, Raúl, Raúl. El sentimiento. Sentí. Pues quiero decirte que yo no siento pagar la luz de mi casa. Porque si yo no siento pagar la luz de mi casa, pues ¿qué sucede? ¿Verdad? Y si yo no obedezco los mandamientos, ¿qué pasa? ¿Me cortan la luz? Porque no obedezco los mandamientos de Dios. Y dicen, ay, es que fue amor a primera vista. Es que así lo soñé. Se peinaba todo para atrás. Y así como se para. Y yo estaba emocionadísima y dije, Él es. Y desobedece a Dios y se casa y de pronto se queda pelón. Por eso es que no debemos dejar llevarnos por sentimientos, sino por la razón de Dios. Cuando nos dejamos llevar por los sentimientos y no por la razón, provocan que una vida se frustre. Porque aquella persona se casó con la otra porque quería sentirse acompañada. Y esa persona se empezó a introducir en la iglesia como un falso hermano. Y cuando se casó con esa persona, aún sabiendo, porque una mujer no es engañada cuando empieza a hablar con un varón, aunque venga dentro de la congregación y sabe perfectamente que no es un hijo de Dios, y después, él nunca está con ella, porque siempre llega a las 12 de la noche, porque está viviendo su propia vida, sus propios hábitos, sus propias costumbres. Y de pronto la mujer se siente frustrada porque está pensando que la felicidad es casarse. ¿Se acuerdan el círculo? Mi meta es casarme y se hace un círculo existencial y da la vuelta hasta que llega al mismo punto, porque nuestra felicidad, ciertamente, como lo dijo Esperanza, no es casarme, es tener a Cristo, es agradar a Dios. La vida se construye cuando obedecemos el mandato de Dios, a pesar de lo que sentimos a nivel del pensamiento humano. Así es que tenemos un reto para dejarnos reparar por Dios y obedecer el mandamiento de Dios.
Porque ¿cómo voy a ejercer mi voluntad? La voy a ejercer por causa del mandamiento, de la razón de Dios y no del sentimiento. El sentimiento te puede tirar, el sentimiento te puede destruir, el sentimiento te puede engañar, pero la razón de Dios te va a dirigir, te va a restaurar, te va a reparar, te va a ajustar. Deja que la palabra de Dios reine en tu mente y en tu corazón. Toma decisiones en tu vida, toma determinaciones y vas a sentir una plenitud, la plenitud de Dios. Cuando sentimos la plenitud de Dios es cuando obedecemos a pesar de que mi carne se humilla, a pesar de que mi carne se muere. Y ciertamente hay áreas de reparación. Y yo quiero ahorita hacer una oración por mujeres. Fíjate bien lo que te voy a decir. Mujeres que por alguna razón están solas, viudas, divorciadas, o que están solas por alguna razón, o sea, su situación legal está bien, pero algunas dicen, yo he decidido consagrarme a Dios. Perfecto, pero hay algunas personas que dicen, no, yo no tengo don de abstinencia, me gustaría casarme. ¿Es malo querer casarse? No. Pero que sea en el Señor. Que no sean mujeres emocionales que por la necesidad tan tremenda que tienen de estar con alguien y de hablar, anden de chismosas, como dice la Biblia, de casa en casa y trayendo conflictos a todos los demás. Sino que realicen su vida, críen hijos, pero que sea en el Señor. Y yo quiero aquí hacer un llamado a mujeres que están en esa condición, que sí se quieren casar, pero que quieren hacer un compromiso de decir, Señor, yo sí me caso, pero que sea en ti, que sea conforme a lo que dice la palabra de Dios, en el Señor. No le dé pena. Levante su mano. ¿Quién está en esta condición? ¿Se quiere casar? Véngase, aquí. Pero el compromiso es con Dios. Usted va a hacer un compromiso de decir que sea en el Señor. Yo no me voy a casar con ningún patán. Con alguien que no conoce a Dios, con alguien temeroso de Dios. ¿No es cierto? Haga ese compromiso, porque ¿sabe qué? Dios sí contesta esas oraciones, ¿eh? Las cosas que tienen base en la palabra de Dios, Dios sí las contesta, definitivamente, porque están dentro de su voluntad. Ajá. Unas están más jóvenes que otras, pero no importa. Hay quienes quieren un compañero para recostar la cabeza. Sí, para platicar, para estar con ellos, para sentirse cuidados. No está mal. Pero si usted quiere que Dios le responda, yo nada más le voy a decir una cosa. Acuérdese cuál es la condición. Amén. Levante sus manos y diga, Señor, tú sabes cuál es mi anhelo. Señor, hazme una mujer sabia e inteligente, de no manejarme en mis sentimientos, sino en la razón. Que yo pueda abrir bien los ojos, que pueda darme cuenta quién es la persona que está cerca de mí, quién es la persona que realmente me está pretendiendo. Oh, mi Señor, tú quieres levantar la iglesia y fortalecer la iglesia. Y qué bueno que todas estas mujeres tienen un deseo de comprometerse contigo y decirle, Señor, aquí estoy, este es mi deseo. Yo quiero obedecerte, pero que sea en ti, Señor, esa decisión y esa determinación que yo estoy tomando en este momento. Y mi Señor, te pido que me abras los ojos para poder ver, entender, discernir espiritualmente. No para dejarme llevar por las emociones, sino por la razón.
Y mi Señor, que todo matrimonio que se levante sea para tu gloria. Para tu gloria, Señor. Que tú te puedas ver, que tú te puedas manifestar en cada matrimonio, en cada hogar. Que tu iglesia sea fortalecida a través de cada matrimonio. Y mi Señor, no podemos nosotros preguntarnos cómo tú lo vas a hacer, pero sabemos que tú lo vas a hacer y lo vas a hacer de una manera inteligente. Bendice, Señor, a cada mujer que se maneja bajo todos los principios tuyos, bajo la palabra de Dios. Y recibe el compromiso de cada mujer que tú estás escuchando, que te dicen, sí, Señor, lo voy a hacer, pero en ti. Lo voy a hacer conforme a tu palabra, con un yugo igual. Con un yugo igual. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor, gracias, bendito eres por siempre. Voy a hacer una segunda oración. Si aquí hay mujeres que no pueden tener bebés, yo quisiera orar. Dios está vivo y Dios todavía hace milagros y maravillas. ¿Hay alguna mujer aquí que no puede tener hijos, que quiere tener hijos? Primero el esposo. Primero el esposo. A ver. Sí, exacto. Allá hay hay más. Para Dios nada es imposible. Todos los grandes hombres de Dios, las mujeres eran estériles, ¿verdad? ¿Tú no eras? Acérquense y pongan las manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, tu vida. Vente, Lisette, para que ores. Padre, tu vida. Sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Tú eres Dios Todopoderoso. Y mi Señor, tú puedes dar vida donde no lo hay. Señor, tú puedes crear, tú puedes limpiar, tú puedes ajustar ese vientre, esa matriz en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Tú puedes limpiar esos ovarios en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Lo creemos en el nombre de Jesús, conforme a la obra preciosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de maravillas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que está vivo, Él es un Dios que da vida. En el nombre de Jesús. Quiero decirles, mujeres, me ha tocado orar por muchas mujeres en varias partes del mundo y aquí mismo en la congregación. Me he retratado con las mamás y con los bebés que Dios les dio. De verdad. En diferentes lugares, en México, ¿verdad, Pao? Ahí también hay gente que Dios les dio hijo. En Paraguay, mi esposo me manda una foto de una mamá que traía el niño en los brazos. Yo sé que Dios es el que sana.
Dios es el que sana y Dios es el que hace maravillas. Él es el que hace las cosas. Entonces luego nos vemos, ¿eh? Que Dios les bendiga, felicidades. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén.